Muchísimas gracias, María, por este nuevo informe del tránsito vehicular. Más adelante tendremos nueva información desde las calles. Ahora es momento de pasar al otro set, en donde Carmen Ortiz ya está con sus invitados para la entrevista del día. Buen día, Carmen. Gracias, Mario. Muy buenos días. El día de ayer, Acción Ciudadana presentó una denuncia ante la Junta Disciplinaria del organismo judicial para que se sancione a aquellos juzgadores, a aquellos jueces que otorgaron amparos provisionales para que les fuera concedido el finiquito a los candidatos a puestos de elección popular, a quienes la Contraloría General de Cuentas ya se los había denegado. Vamos a hablar sobre este tema con el licenciado Oscar Morales, él es abogado de Acción Ciudadana, bienvenido licenciado, y Carmen. con Lorena Escobar, ella es consultora de ACIES, a ambos bienvenidos. Gracias, buenos días. Y empecemos por conocer más sobre lo que ustedes presentan ayer ante la Junta Disciplinaria y alegan interferencia en el ejercicio de funciones. ¿Qué significa esto, licenciado? Bueno, la denuncia que se presentó el día de ayer por parte de Acción Ciudadana obedece a que hay una desconfianza, por decirlo de esta manera, en aquellos fallos que han otorgado ese amparo provisional, porque hasta donde entiendo habían 85 de esos amparos que se han decretado con lugar por diferentes órganos jurisdiccionales, y pues esto lo que está generando es que al final de cuentas la Contraloría General de Cuentas, que a veces deniega los finiquitos como una condición porque las personas que están solicitándolo tienen alguna persecución penal, tienen algún juicio abierto por cuentas que no han entregado, porque han sido funcionarios públicos, y eso pues entonces lo que está provocando es que hay un desorden. Ya no se sabe si la autoridad, la Contraloría General de Cuentas, finalmente tiene las facultades de no otorgarlo como una condición para que no pueda acceder a un proceso electoral, y entonces las salas a veces les dan su amparo provisional, que también es una función jurisdiccional y que está perfectamente avalada en la Constitución y en las leyes. Sin embargo, eso es lo que está provocando esta duda. Y pues Acción Ciudadana no es una entidad de la sociedad civil que tiene también dudas, y lo que quiere hacer con la denuncia es pues que haya un proceso para que se demuestre si efectivamente las resoluciones han sido fundamentadas conforme a derecho o no, ¿verdad? Respecto a otros procesos electorales, Sí. haciéndolo comparativamente, ¿este tipo de casos no se había dado o sí se había dado? Porque ahora la percepción es de que estamos viviendo algo como inédito alrededor de todo este proceso electoral, que entre otras cosas pasa por esa judicialización. Sí, pues yo creo que sí. Cada proceso electoral está revestido de lo mismo. Todos los candidatos van a buscar su finiquito, se los deniegan y van al amparo. Y eso se viene reiterando en las últimas elecciones. Y eso es uno de los problemas que tenemos en Guatemala. Tenemos un problema, lo administramos como crisis, lo dejamos correr y nuevamente en el próximo evento vuelve a aparecer. Yo creo que esto nos tiene que llamar e invitar a una reflexión seria sobre las condiciones que tiene que tener un candidato, una persona que se presenta a un cargo público, a elección de cargo público. Nos tiene que llamar a reflexionar sobre la ley electoral, sobre la ley electoral y de partidos políticos y sobre el amparo. En términos cuantitativos, ¿tienen ustedes alguna comparación si es que se ha elevado el número de estos casos en este proceso? Yo diría que casi es obvio que en este proceso sí se elevó más el número de finiquitos, porque han habido mayor cantidad de personas señaladas de actos de corrupción. Y que quieren reelegirse. Y que quieren elegirse. Entonces, la vía es buscar el finiquito, cumplir con los requisitos formales en el Tribunal Supremo Electoral, y entonces ocurren a las salas para que les otorguen el amparo. Yo creo que esto, hoy en la mañana me enteré de que la Corte de Constitucionalidad había ya resuelto, creo que 25 de los 85 amparos provisionales, y que los había, en un caso, había revocado eso. Eso es sano, porque entonces lo que viene a decir la gente es, hace uso del debido proceso, presenta su amparo, le dan el amparo provisional, que vamos a verificar si los fundamentos son serios, y después la Corte en su proceso de apelación los revisa y los puede revocar. Y entonces esto va a oxigenar el sistema y permite que se dé el debido proceso, que las personas hagan uso de ese derecho, pero que también la sociedad esté protegida por sus órganos jurisdiccionales. Y antes de pasar con la licenciada Escobar, ¿en qué consisten esas sanciones administrativas que ustedes están solicitando? Imagino a aquellos jueces que no han sustentado o argumentado bien el dar ese amparo provisional. Bueno, hay tres tipos de sanciones. Una sanción verbal, que es llamarle la atención al juez. Hay otra sanción que es suspenderlo en sus funciones sin goce de sueldo. Y por último hay una sanción que pues ya implica destitución
y si hay comisión de un delito, pues ya implica también lo que es certificarlo conducente al Ministerio Público. Ahora, licenciada Escobar, ¿por qué acudir en el caso de Acción Ciudadana a una junta disciplinaria si el propio organismo judicial tiene una ley de la carrera judicial que ya establece algún procedimiento de sanciones y de controles administrativos? ¿No es que el organismo judicial debe actuar de oficio en estos casos o hay que esperar siempre la interferencia de una organización externa? No, hay dos casos. Uno en donde se puede actuar de oficio, es la misma corte o el organismo judicial puede empezar el régimen disciplinario si tiene conocimiento de algún hecho que merezca ser sancionado, y otro es de oficio, es decir, a solicitud, que alguien, como en este caso la Acción Ciudadana, entonces requiera de algo y quieren reconocer. Claro que hay mecanismos para evaluar el desempeño de los jueces y que entonces también se visualice este tipo de acciones, estas deficiencias que presentan los jueces, ya sea por ignorancia, por debilidades en conocimientos o porque realmente hay algún interés espurio que los motive a tener este tipo de resoluciones. Pero estos son procesos que se llevan dentro de la Porque carrera. en estos casos llama mucho la atención de que es muy notorio, es decir, las denuncias en los medios de comunicación, las denuncias de los movimientos ciudadanos, de las manifestaciones, porque se esté procediendo de esta manera. Y si no es porque Acción Ciudadana interviene en este asunto, pareciera que no va a suceder nada. Este es un caso muy especial, pero sí, los usuarios de la justicia sí hacen sus denuncias cuando son afectados directamente, cuando una resolución o un comportamiento de un juez en un proceso o a la hora de acceder a un tribunal, el comportamiento del juez no es de acuerdo a lo esperado, no es de acuerdo al código de ética, a todas las normas establecidas para la conducta de un juez. Entonces, sí hay quejas, sí hay reclamos ante la Junta Disciplinaria, hay mecanismos en donde se pueden escuchar. Lo que ocurre es que también el proceso disciplinario es muy débil en este momento. La ley de la carrera judicial requiere de muchas reformas para poder entonces expulsar a aquellos jueces que ya sean por incapacidad o por deshonestidad no merecen estar en estos puestos. O bien también que aquellos jueces que sí tienen, son capaces, honorables, pero representan o tienen algunas debilidades, requieren de que el organismo judicial, a través de la Escuela de Estudios Judiciales, los capacite mejor. Esa depuración se hace cada vez más urgente, sobre todo cuando recibimos con beneplácito acciones como las de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el país el día de ayer y la CICIG, donde ya se están pidiendo otras solicitudes, se están planteando otras solicitudes de antejuicio contra algunos funcionarios públicos, porque aparentemente están vinculados a casos de corrupción, pero digamos que este beneplácito a veces se nos queda en estas solicitudes o a veces en capturas de funcionarios, pero cuando llegan a tribunales de justicia tenemos casos como el de la línea, en donde los jueces empiezan a otorgar una serie de medidas sustitutivas que tienden a beneficiar a estas personas y a veces hasta ahí llegó todo y no se hace justicia en el país. Entiendo que en Guatemala tenemos una buena cantidad de jueces por 100.000 habitantes, creo que se mide de esa manera. No es tanto un asunto de cantidad entonces de jueces, sino de calidad de los mismos. ¿Cómo hacemos para transparentar y depurar el organismo judicial? Bueno, yo diría que acaba de ocurrir un buen ejemplo, sin decir que ese sería un caso perfecto, ¿verdad? Pero digamos el caso que está llevando el juzgado sexto, que es el caso X, la jueza en forma pública emitió una resolución, fue fundamentando y finalmente tomó su resolución. Y yo creo que esa es una buena forma, digamos, transparentar esos procesos tan delicados como los temas de corrupción, aunque en realidad no hay proceso, por pequeño o por grande, que no debiera de ser muy importante para la sociedad guatemalteca. Porque en los casos grandes se puede, digamos, transparentar públicamente, pero en los pequeños, como decía la licenciada aquí, no, la gente que no tiene los recursos, incluso para pagarse un abogado, pues muchas veces sufren la arbitrariedad. Y con eso no estamos diciendo que los jueces no tengan una tarea complicada, porque un proceso, y máxime de carácter penal, es muy complicado porque implica digamos, evaluar todas las garantías constitucionales, y eso puede complicar. Yo diría que se requiere honestamente un poquito de mayor inversión en el organismo judicial. Creo que se requiere la capacitación de jueces, porque es muy triste a veces ir a una universidad
sacar una maestría, prepararse, hacer tantas cosas y después enfrentarse a algún tipo de resolución que no lleva ni siquiera implícito una fundamentación sana. Vamos a hablar justamente sobre estos procesos de capacitación que dependen también de un proceso de evaluación continua del organismo judicial, pero antes de eso vamos a conocer qué está diciendo nuestra teleaudiencia en redes sociales, Mario. Así es, Carmen, le hemos propuesto la etiqueta impunidad jueces en relación a todo este tema y la pregunta, ¿cómo evitar que los jueces incurran en actos que riñen con la ley? Vamos a revisar qué está diciendo la audiencia en Twitter. José Córdoba nos dice que la CICIG los investigue. Qué lamentable que un ente externo nos tenga que auditar, pues no somos honestos. También Alex Chávez, cárcel sin medida sustitutiva. Al salir no pueden ejercer, sino 5 años después, jamás a un cargo público. Claudia Molina también nos dice controlando los sobornos y eligiendo jueces con valores sin amor al dinero. Lester Arana imponiendo penas muy severas como cadena perpetua porque en sus manos está la seguridad de todos. También Fernando González R. En áreas urbanas creo que mejorará mucho, pero en lo rural aún habrá un comportamiento similar a pasadas elecciones. También Pascual, es un factor, mientras sigan las mismas personas, no se les da la oportunidad a mejores ideas. Y también Pau nos comenta, solo en Guatemala se le presta atención a los corruptos. Es parte de lo que está diciendo la audiencia de Canal Antigua a esta hora. Recuerde participar en Twitter y en Facebook con la etiqueta que usted tiene en pantalla respecto a todo este tema y cómo evitar que los jueces incurran en actos que riñen con la ley. Carmen. Gracias, Mario. Muy interesantes los comentarios. La verdad es que no tienen desperdicio alguno, pero me llamó mucho la atención antes de pasar a la parte de evaluación de los jueces en el interior de la República. Es decir, acá nos damos cuenta de cómo es que funcionan las cosas por esto que se destapa a través de casos, por llamarlo de alguna manera, paradigmáticos, ¿verdad? O de gran impacto social. Pero lo que padece nuestra gente día a día, que tiene necesidad de acceder a los servicios de justicia, pareciera que es sumamente grave y desalentador. Háblenos de la situación de los jueces de paz, licenciada. Los jueces de paz están obviamente en todas las cabeceras departamentales y ahí es el contacto más directo que tiene la población con la justicia y en donde hemos visto casos de discriminación dentro del tribunal y no digamos hacia los usuarios. Discriminación no solamente por género sino también por etnia. Hay cuestiones entonces que escapan, como en Guatemala todo el servicio es centralizado, también la justicia lamentablemente. Y entonces los controles también. Han habido esfuerzos para descentralizar la carrera en el sistema de justicia, obviamente, pero son cortos ante la necesidad que tiene la población y también tienen los jueces. Han abierto 2 sedes de la Escuela de Estudios Judiciales en el área rural, pero aún así hay un pendiente. Los jueces de paz son quienes tienen contacto con la población, la mayoría de ellas en el área rural, y quienes tienen también casos que no son para nosotros de alto impacto porque no tienen montos, pero sí ellos tienen una labor grande, porque ellos además permiten ser preventivos en la conflictividad social, problemas de tierras, problemas de alimentos, problemas, una serie de cosas que ellos analizan. Y es difícil que con este modelo tan centralizado puedan tener control sobre los jueces, pero además capacitación y formación que requieren. Permanente, que depende de esos procesos de evaluación. Es decir, la eficiencia y la calidad del servicio depende de buenos procesos de evaluación de estos jueces. ¿Cómo funcionan esos procesos de evaluación en la actualidad? Bueno, han habido hasta ahora, en los 5 años que tiene de haberse implementado la evaluación del desempeño, solamente se han evaluado a 719 jueces más o menos. ¿De cuántos? De 800, es decir, un buen. Pero estamos hablando solo jueces de paz y jueces de primera instancia, ningún magistrado de sala. 150 personas no han sido evaluadas en este tiempo. ¿Y eso porque la ley no lo permite o porque se evade? A nuestro criterio es una mala interpretación que se hace de una resolución de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la carrera judicial, una ley que rige a estos procesos. Pero, y también por intereses, la verdad es voluntad. La evaluación del desempeño también ha sido mal entendida como un proceso de castigo,
porque sí tiene resultados y estos resultados al final pueden ser tomados, no es obligatorio en este momento, pueden ser tomados para de nuevo ejercer el cargo, la magistratura, la reelección en el cargo. Y entonces, si uno es mal evaluado, obviamente no va a salir. Pero vamos a ver, presenta actualmente problemas. La evaluación se determina, nos evalúan varios aspectos. Uno de ellos es las resoluciones, si están bien fundamentadas o no, como en este caso que vimos. Además, si el usuario ha sido bien atendido, si el comportamiento del juez dentro del tribunal ha sido lo adecuado, una serie de aspectos éticos, aspectos técnicos, de técnica jurídica, de servicio al cliente, por llamarlo de alguna manera. Porque al final eso es un servicio público que se le da a la población. ¿Y la mayoría aprueban entonces? La mayoría aprueban. 95% y con satisfactorio, solo 5%, y esto contrasta con esta impunidad que vemos. Y no eso es justamente lo que iba a decir, cuando uno ve la calidad o el número de sentencias, dice, bueno, aquí algo está fallando, es decir, no puede ser que todos salgan evaluados casi con 100 puntos. El letargo es también, la mora judicial es altísima, entonces también un servicio público tiene que ser también ágil y eficiente, no solamente darlo, ¿verdad? Y en el caso de las magistraturas, que me llama la atención, lo vimos la semana pasada en el Congreso de la República, donde se nombra al sustituto del ahora vicepresidente Maldonado Aguirre. Por una votación de una persona que al parecer no era de carrera, ¿verdad? Era el director del Departamento Jurídico del Congreso de la República, sin haber hecho méritos dentro del organismo judicial, pero se nombra así políticamente y a dedo. Hablando justamente de lo que decía la licenciada Escobar, de que también los magistrados tienen que someterse a este tipo de evaluaciones, ¿cómo hacemos? ¿Eso se resolverá únicamente con una reforma a la ley? Bueno, yo creo que hay más que eso, porque las leyes, pueden existir 1000 leyes bien redactadas y no cumplirse, porque no es un derecho al final positivo para la sociedad. Yo más creo que esta crisis de la justicia y de otras entidades debe hacer que todos los profesionales reflexionen sobre su participación personal, porque los antejuicios, las persecuciones legales y todo lo que vemos hoy es lo que alcanza a aquellas personas que no se someten públicamente a transparentar su función. Esa elección podría ser de las mejores, no la voy a calificar, pero el proceso en sí que se dio es el que descalifica a cualquier persona. Hay muchos profesionales muy buenos que optan a un cargo y son descalificados en el proceso porque es el proceso el que está mal. Un abogado media vez sale de la universidad, está acreditado para ejercer su profesión y por supuesto tiene responsabilidades. Cuando hace una carrera dentro de un organismo como el organismo judicial, creo que sus sentencias, sus resoluciones, sus actuaciones son el mejor currículum que puede presentar, porque hay muchos jueces, hay muchos operadores de justicia que tienen un currículum impecable, pero que en la praxis, cuando ya van a las resoluciones, esas no sustentan el valor justicia. Y ahí está uno de los problemas. Yo creo que el organismo judicial tiene que ser parte de sentirse como identificado con la crisis nacional. Y con las reformas que son necesarias. Y con las reformas que hay que ahí me llama la atención, ¿por qué, licenciada Escobar, qué interpretación podemos dar a que la Corte Suprema de Justicia se adelantó a presentar sus propuestas de reformas a la ley de la carrera judicial, siendo que ya había un acuerdo previo en la Mesa de Seguridad y Justicia con la CICIG inclusive y con el Ministerio Público de que se iban a presentar conjuntamente y dando a conocer cuáles eran los puntos en los cuales estaban de acuerdo y cuáles eran las divergencias? La verdad es que no tengo ninguna interpretación más que de sorpresa, porque estuvimos trabajando durante, y digo estuvimos porque estuve participando en esta mesa durante una semana intensiva por las tardes, representantes, no representantes, en realidad eran los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 2 de ellos delegados por el Pleno, 2 magistrados de salas, o sea, estaban todos los estamentos de la carrera, el Instituto de la Judicatura, la Oficina del Alto Comisionado, CICIG, y nosotros, así es. Por eso le digo, sorprendentemente, yo no entendí y aún estoy, pues no sé, diría, gratamente sorprendida o no, porque recogen algunas cosas que fueron discutidas dentro de la mesa, sin embargo, 2 puntos claves que aún quedaron pendientes de discutir, no se llegan, no logran. Uno es el Consejo de la Carrera Judicial, su integración, y el otro es la separación de las funciones administrativas de las judiciales. Sin embargo, hay
al haber recogido otras ideas de la mesa, pues se nota algún tipo de avance, pero en realidad la estructura, el fondo está en estas dos situaciones. El tiempo se nos ha terminado. Yo creo que si los próximos días nos tienen que servir para comparar ambas propuestas y sin duda ahí vamos a encontrar las respuestas. Ojalá y no sea por una defensa al status quo. Muchas gracias, licenciada Escobar. Licenciado Morales, muchas gracias. Nos vamos a ir ahora a la mesa principal con Carol y Mario, quienes tienen más notas informativas.